digamos, más acuciante en relación con este tema. Hoy, bueno, a modo de introducción sí que me gustaría decir que bueno, pues que desde el Plan Internacional de Navarra, desde donde apoyamos la internacionalización de nuestras empresas, hay una línea de trabajo muy potente que cada vez va creciendo más y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con el captar talento internacional que pueda ayudar a nuestras empresas y que, bueno, pues tienen problemas para conseguirlo aquí, ¿no? Y en esta línea, pues trabajamos desde el Gobierno y también en colaboración con otras entidades, desde luego con la Confederación Empresarial de Navarra, aquí presente, que ahora introduciré. Y bueno, sí que tenemos un trabajo muy específico que llevamos a cabo a través de la plataforma navarratalent.com, donde las empresas como vosotras pues podéis plantear necesidades y perfiles que queréis localizar y que no conseguís con facilidad aquí y, bueno, pues os ayudamos a encontrarlos fuera. Pues de ahí mi invitación a que entréis en la plataforma navarratalent.es, donde ya tenemos más de 300 empresas y muchos talentos inscritos. Y lo pondremos aquí en el chat para que conozcáis la web, ¿verdad, Eva? Igual lo ponemos ahora. Bueno, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a presentar, voy a dar paso a Javier Iradiel en primer lugar y luego a Yolanda Zubillaga. Vamos a presentar un estudio que ha realizado la Confederación Empresarial de Navarra con el apoyo del Servicio Navarro de Empleo, que viene a contar pues, las perspectivas que tenemos demográficas en Navarra, viendo las cuales pues, bueno, pues tendríamos que preocuparnos un poco, sobre todo teniendo en cuenta cómo afectan al mercado laboral y a los perfiles y digamos, oferta de perfiles que va a haber en el futuro. Y luego, esto nos lo presentará Javier, que es el responsable de talento y empleo de la Confederación Empresarial. Y luego seguiremos con Yolanda Zubillaga. Yolanda Zubillaga es una profesional muy experta en tema de recursos humanos, que también trabaja directamente con el PIN en todo el tema de captación de talento internacional. Y ella nos va a dar claves para ver cómo atraer talento, cómo fidelizarlo y bueno, pues para atender a esta necesidad que sabemos que es tan relevante cada vez más en las empresas, en vosotras las empresas. Y no me voy a alargar mucho más. Yo voy a dar ya la palabra a Javier Iradiel. Adelante, Javier, a ver si podemos compartir las diapos bien, ¿no? Que estábamos ahí al principio un poco. Y adelante, muchas gracias. Pues muchas gracias, Miren, y muy buenos días a todos. Gracias, en primer lugar, al Plan Internacional de Navarra, al Gobierno de Navarra, por la invitación y por abrirnos esta ventana que compartamos un trabajo que realizamos en el año 24, el año pasado, enmarcado en las acciones para la detección de necesidades formativas y de empleo que el Servicio Navarro de Empleo nos confiere a los agentes sociales y económicos año tras año. Este es un papel que tenemos, que lo tenemos otorgado por ley, ¿no? Por la Ley 30/2015, que regula la formación para el empleo, y todos los años pues, hacemos algún análisis en este sentido. En 2024, bueno, desde CEN, ya desde 2020, desde la crisis sanitaria provocada por la pandemia, que también afectó a lo económico, ya empezamos a preocuparnos por esta cuestión. Y es que cuando la economía se reactivó en 2021, comenzamos a recibir llamadas cada vez más abultadas y más frecuentes de empresas, de sectores que tenían algún puesto que no podían ocupar y que no podían cubrir, ¿no? Bueno, la pandemia cambió todo el mercado laboral, cambió desde la manera de trabajar hasta, bueno, pues el interés de los trabajadores por determinados sectores y el desinterés por otro. Y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con cómo se consume, ¿no? O cómo las personas, el mercado consume. Y esto nos llevó a un cambio que empezamos a detectar puestos de difícil cobertura y problemática. Además, el mercado tiró para arriba
y bueno, cada vez se hacía falta pues más trabajadores, ¿no? Nos pilló en Navarra con una situación en cuanto a desempleo, pues ya cuando llegó la pandemia cercana al paro técnico, se incrementó un poquito, pero luego otra vez hemos vuelto a esa senda. Entonces, ya en 2020 en CEN nos preocupamos por este tema, hemos estado trabajando en varias líneas y una de ellas ha sido pues, hacer un análisis. Y este análisis surge porque un año antes, en el 23, nuestros compañeros de Confebask del País Vasco bueno, hicieron un análisis similar preocupados por su evolución demográfica, por su tasa demográfica y por su evolución económica y muy preocupados porque consideraban que no iban a tener personal para trabajar en sus empresas, ¿no? Aquí en Navarra lo intuíamos también, pero no teníamos datos y por eso abordamos este estudio, ¿vale? Ese es un poco el origen. No sé si puedo pasar yo o me pasa Seba. Os cuento brevemente, nada, rápidamente, los objetivos es lo que... Pásame otra, por favor, Eva. Los objetivos del estudio, entender la situación de Navarra en materia demográfica y talento, entender qué variables son clave para la atracción, identificar otros territorios a nivel europeo e internacional que ofrezcan buenas prácticas en materia de atracción y fidelización de talento y a ver si podíamos extrapolar estos aprendizajes a la realidad navarra, ¿no? Pues la primera parte, pásame Eva, la primera parte quisimos analizar cómo estaba demográficamente nuestra comunidad autónoma y nos encontramos con que no hay mucha proyección de cómo va a evolucionar nuestra población en los próximos años, ¿no? Y ahí tuvimos que hacer algunas proyecciones utilizando fuentes oficiales para conocer qué evolución poblacional vamos a tener. Bueno, la metodología, la habitual. Acceso a bases de datos, proyecciones, entrevistas con informantes clave y recopilación de informes a nivel internacional. ¿Me pasas, Eva, por favor? Entonces, vamos a entrar en materia con la situación y perspectivas demográficas para Navarra. Ahí pasa, Eva. Aquí lo primero que hicimos fue ver cómo ha evolucionado nuestra población en Navarra en los últimos 40 años, ¿no? Y nos encontramos con este dato, que fuimos de las 5, o hemos sido de las 5 comunidades autónomas que más ha visto crecer su población en los 40 años. Ahí veis a País Vasco con un 2,6 de crecimiento poblacional en los últimos 40 años. Y esto motivó porque hicieron el estudio mis compañeros de Confebask y lo que nos dijeron. Y yo desconocía este dato entonces y por eso decidimos hacer el estudio. Pero mira, ya empezamos y dijimos, bueno, oye, la evolución de nuestros últimos 40 años, debido a nuestro tejido productivo que es diferente al del País Vasco, sobre todo, pues bueno, hemos tenido una evolución de la población por encima de la media española, 3,3 puntos y un crecimiento poblacional de un 30,3% en los últimos 40 años, ¿no? Lo cual, bueno, para nosotros, para ese reto de si vamos a contar con personas, ya es esperanzador ver la evolución de años anteriores. Pasa, Eva. Y hicimos lo siguiente, vamos a tratar de analizar cómo será la evolución del crecimiento, así a grandes rasgos, en los próximos 25 años, ¿no? De aquí a 2050, que sería el corto medio plazo para las empresas. Y podemos ver que hay como dos velocidades o dos evoluciones en España, ¿no? Las zonas rojas, como el País Vasco, las Castillas, León y La Mancha, veis que muestran un descenso considerable. Si lo veis en la gráfica, que el color más oscuro es un 28% de descenso poblacional, pues que en los próximos años se proyecta un descenso de población. Y luego tenemos las zonas azules, entre las que en un azul clarito, muy cercano a crecimientos de unos 2%, está Navarra, Cataluña, Madrid, la zona mediterránea y las islas, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que las proyecciones de Eurostat y del INE nos dicen que en los próximos 25 años estamos en una región que pueda crecer la población. ¿Pasa, Eva? Entonces, ahí analizamos la evolución demográfica que vamos a tener en los próximos 25 años, ¿no? Y utilizamos dos fuentes para ello. El Instituto Navarro de Estadística, el NASTAC, y el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Como veis, hicimos
la población actual que tiene Navarra, la que va a tener en 2035, dentro de 10 años, y la que va a tener en 2050. Las estadísticas de Nasdaq nos dan un crecimiento poblacional de un 1% en los próximos 25 años, o sea, se basa mucho en lo de los 40 años anteriores y crecemos a un ritmo constante de un 1%. Entonces, vemos que llegaríamos a 2050, pasaríamos de 680.000 habitantes en Navarra a día de hoy a 882.000, ¿no? Lo cual a nosotros, a la parte empresarial, tranquiliza muchísimo. Pero si nos vamos al INE, el crecimiento es más contenido. El crecimiento es más contenido y pasamos de 680 a 719. Apenas 40.000 personas de crecimiento poblacional, ¿no? Esto ahora lo vamos a contrastar con la evolución de la población activa en los próximos 25 años. Este era el conjunto de la población y ahora vamos a ver la población que puede trabajar. Vemos en colores más oscuros la situación actual y los más claritos sería cómo va a evolucionar en los próximos 10 años. Aquí la comparativa es con 2035. Entonces, es evidente que tenemos un envejecimiento progresivo de la población, van a aumentar las personas mayores y una reducción de los grupos de edad más joven. Si veis la parte oscura, esto es como si estrujásemos la base. Si fuera un globo, lo estrujamos, se va inflando por la parte de arriba y nuestra preocupación está en los 0 a 10, 12 años, ¿no? Para llegar a 2050 vemos que se va estrechando muchísimo, que la tasa de natalidad es muy baja y que vamos a tener que sostener a una población pues, bastante envejecida, ¿no? Lo cual aquí ya empieza a preocuparnos un poquito la evolución de la pirámide que, como vemos, está invertida, ¿no? Pasa. Si vemos, vamos a analizar el número de afiliados a la Seguridad Social en Navarra. Hace un mes batimos récord histórico de afiliados a la Seguridad Social en nuestra comunidad, 315.778 afiliados. En octubre del 24 estábamos 312.000 y sí que he querido desagregar aquí por generaciones. ¿Por qué? Lo veremos después en la próxima diapositiva, porque esto va a tener un efecto muy importante en el empleo. Como vemos, del conjunto de afiliados a la Seguridad Social, el grueso está en millennials de 28 a 43 años y sobre todo la generación X, en la que nos encontramos pues, probablemente la mayoría de los que estemos aquí, de 44 a 59 años, ¿no? Está ahí el grueso. Por lo tanto, pasa Eva, vamos a ver cuál va a ser el efecto de aquí a 2050, ¿eh? Y en 2050 tendremos un gap de 36.787 personas en edad laboral inferior a 2025, pero con el crecimiento que hemos dicho de la población habrá 77.000 personas menos en edad laboral con respecto al tope de crecimiento poblacional que lo vamos a tener en el 35. Por lo tanto, este es otro indicador que nos genera alerta, ¿no? A 2035, el dato con relación a la slide anterior, cerca del 25% de esa generación de los baby boomers y de los millennials a 2035 se jubilarán 77.870 personas, un 25% de la población activa, pero es que a 2050... Ir hilando las diferentes slides, la población, la pirámide invertida, la que hemos visto anteriormente, y esta 2050, cerca del 70% de la población actual, activa actual, se jubilarán 218.000 personas, ¿no? Entonces, como vemos ahí en la gráfica, de 2035 a 2050, en población activa tenemos un gap de en torno casi 80.000 personas, 70 y pico mil, y si comparamos con 2024, 442.000 activos que estamos en este momento, en 2050 vamos a estar 405.000. Ya puede acelerar todo el tema de transformación digital para automatizar muchos puestos de trabajo, por una parte. Ya podemos atraer talento que tenemos disperso por el exterior, ahora lo veremos, y ya podemos atraer a población inmigrante que pueda venir, extranjera que pueda venir a trabajar aquí.
para poder asumir este gap que tenemos entre el 35 y el 50. Por lo tanto, Navarra se enfrenta en los próximos años a un crecimiento demográfico, ¿vale? Que, importante conclusión, no lo teníamos claro al inicio del estudio, pero parece que la tendencia es de crecimiento, pero estimamos que este crecimiento no va a ser suficiente para mantener el actual desarrollo económico y la competitividad de Navarra. Abro un paréntesis aquí. Y todo esto entendiendo en una base de un crecimiento económico sostenido en una coyuntura favorable y normal, ¿no? Océano tranquilo. En el momento que ya sabemos que las crisis son cíclicas y que de aquí a 2050 seguramente nos tocará vivir una o varias crisis económicas, pues todo esto se desbarata, ¿no? Pero en situación normal. Por lo tanto, el año pasado hicimos un estudio en CEN también, necesidades de empleo y cualificaciones de las empresas navarras para 2025. Este fue otro estudio muy interesante. Y ahí detectamos que nos decían el 76% de las empresas que prevén contratar este año, en 2025, ya manifiestan tener dificultades para hacerlo en determinados puestos, ¿vale? Por lo tanto, el déficit de talento ahí está pasado. ¿Qué situación y perspectivas demográficas como conclusión tendremos a 2050? Pues según este análisis necesitaremos aumentar nuestra población activa, nuestra población laboral, en más de 145.000 personas de aquí a 2050 para poder pues bueno, amortiguar ese gap que hemos visto, ¿no? 77.140 serán para cubrir ese relevo generacional, sobre todo de los millennials, y 67.860 añadidos para mantener los niveles de crecimiento económico que hemos visto que vamos teniendo el pasado. Por eso, ya para acabar, analizamos inmigración versus emigración, porque queda claro que tenemos que poner el foco en que vengan personas de fuera a trabajar en los próximos años y que podamos recuperar a personas que tenemos por ahí. Os doy un dato de hace un par de semanas que dio la Unión Europea, que para 2050 se estima que en Europa se van a necesitar 60 millones de inmigrantes, que no sea población europea y que vengan a trabajar. Se está poniendo mucho el foco en África para entonces, para 2050, y se va a necesitar, por todo el tema del envejecimiento poblacional, cerca de 60 millones de personas en toda la Unión Europea, ¿vale? Para 2050. Por lo tanto, esta gráfica que os pongo de la evolución de la población extranjera en Navarra supone a día de hoy un 11% del total de la población, de esos 680.000 habitantes que estamos en Navarra, el 11% son extranjeros. En los últimos años ha crecido un 5,5%. Y en cuanto a población, la nacionalidad extranjera más representada es la marroquí, con un 22,6% del total de extranjeros que hay en Navarra. Rumanía, con un 10,4%, es la segunda población de fuera con más personas en Navarra. Y le siguen Colombia y Bulgaria. Si veis en la variación relativa de la tabla en la derecha, tanto Marruecos como Colombia y China, en penúltimo lugar, son las que más variación en términos relativos han tenido en los últimos años. Llama muchísimo la atención el tema de Colombia, ¿no? Que está viniendo mucho persona de Colombia pues, a residir en Navarra. Pasa, Eva. Y esto lo contraponemos con la población navarra residente en el extranjero, ¿no? A día de hoy, 38.060 personas, que esto seguro que Miren lo tiene este dato lo tiene muy interiorizado, 38.060 personas de origen navarro que residen a día de hoy en el extranjero, según el INE. Y de todas estas hay un potencial de retorno de en torno a 23.000 personas de las 38.000 que estarían en edad de trabajar y que podrían retornar, que mucho menos va a retornar toda esa cantidad de trabajadores. ¿Por qué hemos hecho este análisis y queremos tener un poco la foto? Por lo que os decía, ¿no? Porque por el gap, el déficit de talento, pues tanto población inmigrante como de migrantes expatriados que podamos recuperar, ahí vamos a tener que trabajar en los próximos años. Pasa, Eva.
Conclusiones, y con esto acabo, ¿no? Sobre las perspectivas demográficas a 2050. El regreso de la diáspora navarra, como os decía, no será suficiente. Necesitamos atraer talento. Actualmente la población de origen extranjero en Navarra es de un 11%, como os he dicho, pero inferior al porcentaje que tienen otros países y regiones que hemos identificado de referencia con mismo nivel de desarrollo que Navarra, por lo tanto tenemos que aumentar. Y para ello proponemos una estrategia de atracción de talento para el empleo, atracción del talento para el trabajo en Navarra, ¿vale? De ahí que hacemos la segunda parte, empezamos con una segunda parte de mirar fuera y a ver qué hacen otros, ¿no? Que es la parte que Yolanda os va a presentar ahora, ¿vale? Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Venga, Yolanda, adelante. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Encantada de estar aquí. A ver si conseguimos contaros cosas interesantes que podáis llevar a vuestras organizaciones y empresas. Igual no de una forma copia y pego, pero sí actualizo algo y quizás, bueno, me sirva en esta receta de fidelizar talento y atraer talento internacional. Voy a compartir una presentación en un segundo. Uy, no sé por qué no me deja. Pues un segundo. No sé por qué no me deja compartir. Eva. Envíamela en un momento. Houston. Voy a abrirla. Sí, venga, salgo de ahí, compartes tú, porfa. Sí, por alguna razón no me deja, eso que lo hemos probado. Cosas del directo. Vale, no se miren si, mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación que hacer a la parte inicial, pues encantado de... Claro, por supuesto, sí, sí. Me ha sorprendido no lo conocía. Daniel quiere decir algo, Daniel. Sí. No, es que tengo una duda, porque hablabais de 38.000 personas y la verdad es que en algunos sitios parecía fuera de Navarra y otras en el extranjero. Entonces, las 38.000 son en... Navarros fuera... Fuera de Navarra. No, yo en el extranjero, 38.000 en el extranjero. Vale. Porque fuera de Navarra pues pueden estar en la comunidad de La Rioja, ¿no? Aquí al lado trabajando, que por supuesto son muchísimos más. Es en el extranjero. Si te llamaba la atención, miren, ¿me decías? Sí, me llamaba la atención que, bueno, no lo sé, es un dato, así como el resto más o menos de datos los conocía, ese potencial de vuelta de ese porcentaje tan alto de potencial de vuelta a Navarra que a mí me ha parecido alto, pero igual no lo es, ¿no? De 38.000 creo que considerabais que podían volver 20 muchos. Pero solo con una variable que hemos tenido en cuenta, que estén en edad laboral, nada más. Ah, vale. Nada más. O sea, el potencial es que están en edad laboral y que, bueno, si somos capaces de atraer, podrían retornar a Navarra sin ninguna otra variable añadida. Vale, muy bien. Muy bien. Venga, bueno, pues nada, si os parece, vamos allá con esta segunda parte de la sesión que trata de experiencias en la captación de talento internacional. Pasas, por favor, Eva. Bueno, el estudio ya ha comentado Javier, ¿no? Que se realizó desde la CEN y fue patrocinado por el Servicio Navarro de Empleo. Vamos un poco más allá en la presentación. Estos son los objetivos que ha comentado también antes Javier, ¿no? Queríamos buscar prácticas exitosas en otros países que nos sirvieran, identificar esas claves para atraer y fidelizar el talento, analizar luego la aplicabilidad aquí dentro, ¿no? En la comunidad foral y divulgar las conclusiones. Por eso estamos aquí. Esta parte de la sesión la vamos a basar en dos tipos de temas, ¿no? En dos temáticas un poquito diferentes. Una primera que va a hablar de estudios e investigaciones que localizamos en los que se marcan cuáles son las claves de países exitosos en la atracción del talento y, por otro lado, vamos a hablar de prácticas que realizan ya empresas en la gestión del talento en otros países y que han sido premiadas por ello, o sea, son referentes.
Bueno, según Eurostat, un poco en línea con lo que comentaba Javier, que está sucediendo también aquí en Navarra, cómo no, se calcula que en torno al 30-40% de la fuerza laboral europea alcanzará la edad de jubilación en esta década. Total, que se van a jubilar entre 20 y 25 millones de trabajadores y trabajadoras entre el 25 y el 35. Y también destaca Eurostat que hay 3 países en los que el envejecimiento de la población es súper alto en relación con otros países. ¿Y quiénes son? Alemania, Italia y España, en este orden. Tenemos aquí ya el primer estudio, que se llama el International Talent Map 2023, y este estudio lo que indicaba es que cuando un profesional internacional valora y decide cambiar de país para ir a trabajar, tiene en cuenta 3 puntos. 1, el desarrollo de carrera profesional, o sea, realmente tiene que ver un avance en su progresión. En segundo lugar, el tema de la conciliación, vivir con la familia y compartir tiempo con su familia. Y en tercer lugar, el que haya una retribución interesante e incentivos varios. Cuando hablamos de incentivos varios, estamos pensando no ya en el salario que va a aportar la empresa a la organización, sino esas ventajas fiscales a nivel de gobierno o ayudas públicas que puede disfrutar. Otro punto relevante de este estudio, que quería traerlo a colación y que en Navarra Talent ya venimos trabajando en ello, es que se han dado cuenta que los estudiantes internacionales, cuando están en otros países, la mayoría quiere quedarse un tiempo después en ese país donde ha estudiado. Aquí dice que es 7 sobre 10, o sea que es un tema en el que aquí en Navarra podemos trabajar. Anualmente contamos con unos 4.000 estudiantes internacionales aquí. Vale. Más información. Según el estudio International Talent Map del 2023, dice que cuando una persona profesional valora el trasladarse a otro sitio para trabajar, dice que lo importante no es solo el puesto de trabajo con esa progresión, también es el país o la ciudad. Importa muchísimo a dónde voy. Y si ese entorno es amable, es estimulante, encaja con lo mío o no. Dice también el estudio que las principales barreras con las que se encuentran este tipo de profesionales cuando va a unas empresas son, por parte de la empresa, la burocracia, el gestionar todo lo que tiene que ver con visados, permisos de residencia, autorizaciones, etcétera, el idioma y la adaptación cultural, que esto no es menor. Y, por ejemplo, aquí en Navarra, aquí tenemos mucho para crecer, tenemos poca experiencia y en esto hay que trabajar. Para los talentos internacionales, ¿cuáles son las principales barreras cuando cambian de país? La distancia física, por supuesto, tema de relaciones con familia y con amigos, encontrarse con un país no acogedor, ojo, luego vamos a hablar de esto, y esa ausencia de red y de vida social. Claro, no vivimos solo para trabajar, entonces el viajar a un lugar en el que no sea acogedor y no podamos insertarnos en grupos, en foros, etcétera, hace que la atracción del país baje un montón. Como conclusión del estudio, dice que las organizaciones en general tienen que mejorar en la integración de los profesionales internacionales, el lenguaje inclusivo y el desarrollo de esas carreras profesionales que vean un futuro. Según el informe Ecotec 2023, que conocéis, lo hace una fundación durante muchos años y está centralizada en temas de talento. En el 2023 lo que hizo fue comparar cómo se fidelizaba el talento en las regiones españolas frente a Alemania, que es uno de los países que mejor lo hace, según las investigaciones. Entonces, lo que dice es que Alemania tiene como potente y por encima de España el tema de protección social, la sanidad y el cuidado del medio ambiente. Más allá, los puntos fuertes que ven los talentos en Alemania son un entorno favorable para hacer negocios, la inversión que se realiza en las empresas y con el apoyo del gobierno en I+D, una baja tasa de paro, más un mercado laboral dinámico que se apoya en un sistema de formación dual extraordinario, como bien sabemos aquí que se ha trabajado mucho, ¿no? Y por último, en esas capacidades y vocaciones técnicas. Tiene un sistema educativo que prioriza muchísimo la formación dual y la FP sobre otras formaciones. Y eso al final el mercado laboral lo nota. Luego tenemos otro estudio muy interesante, que es el IMD World Talent Ranking del 2023. Este es un estudio que analiza el talento en 64 países. Y aquí lo que sale es que Suiza se coloca en primer lugar, le sigue Luxemburgo y luego Islandia. Que sepáis que España estamos en la mitad de la mitad, a nivel 32. ¿En qué destaca Suiza para atraer y fidelizar talento? Alta calidad de vida, como bien sabemos, un salario mínimo legal muy competitivo. Hay que decir aquí que no tienen un salario mínimo a nivel estatal, como puede ser en España o en Francia o en otros países. Aquí lo deciden por cantones, pero la media son 4.000
dólares brutos al mes. Y por último, en Suiza hay un potente sistema de educación primaria y secundaria. Aquí un dato que me ha parecido importante traerlo, que no está directamente conectado, pero sí para que reflexionemos y seamos conscientes, es que en el informe se aprecia que hay una disminución constante de graduados en ciencias en general en los países incluso con mejores valoraciones. O sea que no sé qué está pasando, pero nuestra gente joven no opta por carreras relacionadas con las ciencias. ¿En qué más destaca Suiza en ese análisis de talento? En la formación dual, no solo en la FP, sino también en los grados, o sea, introduce muchísima práctica junto con la teoría, también en la universidad. Tiene una alta capacidad para atraer talento internacional especializado, es decir, gente que tiene unas carreras, unos conocimientos top en temas científicos, en temas químicos, en temas farmacéuticos y son capaces de atraerlos con todo su saber y toda su experiencia. Luego, Suiza ocupa el primer lugar en la inversión de I+D en las empresas, paga muy bien a profesionales de alto nivel que traen su conocimiento y su saber. También tienen directivos locales que han tenido experiencias internacionales, luego se aseguran que la gente que está arriba tomando decisiones tienen mentes muy abiertas, mucho más flexibles y conocen otros mundos distintos. La educación universitaria que más conecta con las necesidades de mercado, que sepáis que aquí España se sitúa en el puesto 40 de 64. El salario legal mínimo, que os he dicho que era un montón, una media de 4.000 dólares mensuales brutos, y luego la inversión que hace en la educación pública. En España es casi 4 veces menor. Otro estudio interesante, el índice de competitividad del talento global del 23, que lo hace la Escuela de Negocios INSEAD con otros organismos, y se realiza en 134 países. Y aquí lo que sale en el tema de la competitividad del talento es que, de nuevo, Suiza está en primer lugar, le sigue Singapur y luego Estados Unidos. España está aquí, en este estudio, en el puesto 29, y donde peor salimos en la foto es en lo siguiente: atracción de talento, tolerancia con las minorías, estudiantes internacionales, no tenemos tantos como otros países, oportunidades de liderazgo para las mujeres, esto va a volver a salir más adelante, el desarrollo de empleados, es decir, esa capacidad para generar carreras profesionales, formación, crecimiento, etcétera, temas de delegación, cuando hablamos de estilos de liderazgo y fidelización de talento. Aquí salimos en la foto bastante mal. Iniciativas varias que se hace en Europa para atraer profesionales internacionales. Bueno, aquí tendríamos que poner de relieve que los países que más brillan por este tipo de políticas son Alemania, Finlandia y Países Bajos. ¿Qué hacen estos países en general, grosso modo? Otorgan visas específicas para atraer ese talento internacional. Aquí me podrían decir, ¿no? Ya tenemos en España, por supuesto, hay en todos los países esas visas específicas para talento que no se encuentra, pero son mucho más restrictivas que lo que han hecho en estos países, cuesta muchísimo gestionarlas en el tiempo y también cuesta mucho dinero. Y eso a las empresas normalmente les quita mucho las ganas. Vale, ¿qué más hacen estos países? Hacen programas apoyados y respaldados por los gobiernos, lo cual quiere decir financiados por los gobiernos, para acelerar la integración de esos profesionales internacionales. O sea, han montado oficinas, o sea, como si fueran ventanillas únicas para atraer a esos profesionales internacionales, ventanillas únicas que son oficinas físicas en diferentes ciudades y oficinas virtuales en páginas web, donde un talento internacional, un profesional internacional, acude ahí de forma presencial o virtual y tiene toda la información sobre cómo se cotiza, qué tengo que hacer para activar el alta en la sanidad para mí, para mi familia, qué tipo de colegios, centros de FP, institutos, universidades, etcétera, puedo aplicar para mis hijos e hijas, a qué tipo de becas puedo acceder o no puedo acceder, cómo está la vivienda, dónde puedo alquilar, dónde puedo comprar, qué tipo de ayudas puedo optar, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué otra cosa hacen en tercer lugar estos países que son top en atraer el talento? Organizan iniciativas en otros países, es decir, no solamente organizan programas para recibir ese talento internacional, sino que son proactivos y van a los países de origen. Eligen muy bien a qué país van a aterrizar, dónde van a aterrizar, por supuesto, con un estudio previo de necesitamos, por ejemplo, el caso de Finlandia, os voy a contar, que igual os suena de haberlo visto en los medios hace unos años.
Finlandia, que es un país muy pequeño, como sabéis, tiene entre 5 o 6 millones de habitantes, pero tiene una escasez de talento y una necesidad de profesionales, pues como el resto de Europa, importante, entre otros campos en el sector sanitario, igual que en casi toda Europa. Y entonces decidieron, a nivel de gobierno, hacer una campaña para atraer personas graduadas en enfermería en Galicia. Decidieron que era Galicia. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron allá, hablaron con todos los centros profesionales, se presentaron, montaron stands presentando todas las bondades de vivir y trabajar en Finlandia, pagaron cursos de finlandés para las personas interesadas que habían estudiado enfermería para ir allá antes de terminar la carrera. Y luego, por supuesto, las llevaron allá, les siguieron pagando la formación en el idioma, les ayudaron a localizar vivienda, les activaron todos los permisos y todo lo que necesitaban para integrarse en el sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, países que hacen actividades en aquellos lugares donde ven potencial. Por ejemplo, Alemania también ha hecho muchas cosas en Egipto, en Albania, en Rumanía, en Túnez, en Kosovo, en India. Han llegado a montar ferias en lugares específicos de India donde había muchos centros formativos en ingeniería informática de desarrollo. Y ahí han hecho de todo, desde festejos lúdico-festivos para hacer hackatones y captar ahí a personas que desarrollaban software, ferias de empleo, sesiones de información sobre lo bien que se trabaja en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Más cosas. En Australia, esto es una mini pincelada, pero para que veamos cómo se las ingenian otros países a la hora de atraer talento. Sabemos que Australia lleva décadas, ¿no? Con este tema, pues por su idiosincrasia de país necesita traer profesionales internacionales en muchas ocasiones a lo largo de su historia, en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué están haciendo últimamente? Bueno, tienen un elenco de visados terrible, enorme, gigantesco. Y entre otros hay uno que permite a personas que son estudiantes estudiar y también trabajar una serie de horas, unas poquitas horas. Vale, ellos sabían que tenían esa ventaja competitiva de ser muy atractivo para gente joven que quiere ir a perfeccionar el inglés, pero a vivir una experiencia de turismo y actividades chulas como ofrece el país. Y entonces ofrecen esa visa. Pero ¿qué hacen luego? Una vez que esta visa se extingue, si tú como estudiante has tenido una buena experiencia y te apetece quedarte 1 año más o 2 años o lo que sea, porque hay muchas oportunidades, se vive bien, pagan bien, etcétera, lo que te hacen es, te obligan, para darte esa renovación de visa, te obligan a trabajar durante 6 meses en aquellos sectores con puestos de trabajo donde hay escasez de mano de obra, es decir, donde tienen mogollón de vacantes. Entonces es impresionante, si queréis podéis verlo en la página web del Ministerio de Extranjería de Australia, 18.000 páginas en las que te ofrecen dónde podrías ir a trabajar. Cosas como una granja de canguros en el desierto profundo a 40 grados y que no hay pueblos alrededor, recogida de piña tropical en el sur, lo mismo, en un pueblo donde viven solo 100 habitantes, hacerte cargo de un bar en una aldea al lado de una mina y que todos los días hace 42 grados de media de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es a que cada país que tiene esta situación de escasez de talento se las ingenia como puede para atraer profesionales internacionales. Muy bien. Dificultades que hay en Navarra. Hicimos una serie de entrevistas de calidad con personas que han venido de otros países a trabajar en Navarra y con navarros que han tenido experiencias largas y potentes en otros países, para que nos dijeran, bueno, cuáles son las dificultades para atraer y fidelizar talento aquí en la comunidad foral. Y nos dijeron 10 cosas. Agarraos, que aquí va para todos. Primero, es difícil acceder a los puestos de trabajo si quieren cambiar de empresa, porque aquí no se publican. Y es cierto, claro, las ofertas de trabajo públicas suelen ser 1/3 de lo que existe. Lo demás aquí se mueve mucho por contactos y eso les genera dificultad. Segundo tema, que además me dijeron que era para ellos súper importante cuando tienen familias, el acceso a los colegios para los hijos e hijas. Claro, aquí no hay un elenco de colegios y escuelas variadas para poder decir, voy a traer a mi hijo que se ha formado durante 4 años en 5 idiomas viviendo en Austria. O sea, no tienen oferta. Entonces, es muy difícil y esto les genera muchos problemas y mucho malestar. Esto lo he oído una y otra vez. En tercer lugar, el estilo social reservado de los navarros y navarras y en ocasiones demasiado directo. A veces les genera
confusiones, frustraciones, muchos malentendidos. Y aquí la empresa no solemos trabajar para poder integrar a las personas y acompañarles y explicarles, ¿no?, cuál es el estilo, ¿no?, de la cultura navarra. Vale, más cosas. No hay medios para establecer redes sociales fuera del trabajo. Les cuesta hacerse un grupo de personas con el que disfrutar de su ocio y tiempo libre. Luego, hablaban de que hay un uso limitado del inglés aquí en Navarra, fuera de lo que son las empresas. Tampoco hay servicios para reubicar a personas extranjeras con información básica de lo que hemos hablado, de vivienda, de colegio, de temas administrativos, de temas fiscales, etc. Tampoco Navarra es un lugar donde haya muchas conexiones para viajar. Suelen ser gente que les gusta salir, viajar, volver a sus entornos, etc. En las pymes falta cultura de globalización. La vivienda con la que se encuentran para alquilar es antigua, cara y poco atractiva. Ya lo sabemos, pues nos lo dicen. Y por último, dicen que hay ahora mismo escasos incentivos fiscales para que les compense venir a trabajar a Navarra. Esos 10 problemas es lo que nos han manifestado en esas entrevistas de calidad que tuvimos. Muy bien, y pasamos ya a ejemplos concretos de empresas internacionales que han sido premiadas por la gestión del talento. Aquí he querido traer solo lo más relevante, lo brillante, lo que nos puede chocar por si nos da ideas para aplicar en nuestros entornos. He traído aquí esta empresa que no es el Deutsche Bank, no, es Deutsche Bahn AG. Esto es un grupo público alemán que tiene más de 320.000 empleados y tiene 400 sociedades. Entonces, estos han implantado una evaluación del desempeño de arriba abajo a todos los empleados, o sea, todo, que esto es una bestialidad, y además está centrada, como dicen ellos, en el diálogo honesto para la mejora. Nada de evaluación del desempeño para ver si te doy un bonus o un incentivo o te subo el salario. No, es solo para la mejora. Vale. Se han propuesto como objetivo para el 2025 que el 30% del personal directivo sean mujeres. Y lo manifiestan, lo publican, lo difunden y además trabajan para ello. Han elaborado ofertas laborales específicas para refugiados en Alemania, con toda la casuística y toda la especificidad que supone y la dificultad. Bueno, pues han trabajado en eso. Como hay un colectivo muy importante, muy amplio y hay necesidad de talento, pues han elaborado ofertas específicas, teniendo en cuenta las particularidades de este colectivo. En formación han montado un montón de plataformas online para aprendizaje abierto para todos los trabajadores y trabajadoras. El plan de acogida lo hacen de modo sistemático en online también y lo tienen traducido a 12 idiomas, o sea que realmente no ponen dificultad a personas de otros lugares. Han establecido un sistema de mentoría interna, eligiendo gente que acompañe a esas nuevas personas que se incorporen. Y luego otra idea muy destacable y muy novedosa es que han creado un puesto que se llama Community Recruitment. ¿Qué es esto? Son seleccionadores que trabajan en redes sociales, difundiendo las bondades de esta empresa e intentando llegar y captar a gente joven del mundo rural. O sea, fijaos qué nivel, ¿no? Qué nivel de trabajo para talento específico. También han hecho programas de reclutamiento transfronterizo en lugares como Túnez, Egipto, Kosovo, Rumanía, etcétera. Y luego están trabajando desde el 2023 en digitalizar toda la parte de recursos humanos, intentando automatizar, poniendo muchos chatbots en distintos idiomas para que la gente no tenga dificultad en hacer preguntas, consultas, etcétera. Muy bien. Otra empresa premiada. Esta de aquí es de Finlandia, originaria de Finlandia. Esta es una empresa muy curiosa, Vincit, súper curioso. Solo tiene 300 empleados, pero ha sido premiada, por eso he querido traerla aquí varias veces. 300 empleados, hombres y mujeres, que están en Helsinki y en Palo Alto, en California. Lo que hacen son soluciones digitales para empresas. ¿Qué cosas hacen esta gente para integrar talento y para fidelizarlos? Y les va muy bien. Tienen miles de aplicaciones cada año, miles y miles de currículums de gente que quiere incorporarse a esta empresa. ¿Qué hacen? Dan la bienvenida a las microculturas. O sea, estos lo que hacen es facilitar y, por tanto, apoyar con tiempo y con dinero para que colectivos distintos entre esos 300 empleados organicen actividades centradas en sus culturas. Noches con música en vivo, viernes positivos. Lanzan convocatorias para juntarse la gente todos los viernes, online, claro, y contar qué de bueno ha tenido la semana, porque eso saben que crea
pues, un buen ambiente, mejora la salud mental, hace que las relaciones fluyan, etc. Y también organizan carreras matutinas. Se van a correr ahí a las 5 de la mañana, unos cuantos, y también hacen que genere grupo. Tienen una política salarial transparente. No solamente publican los rangos por grupos o lo que tengan allá, ¿no? Sino que además celebran varias semanas salariales al año. En esa semana salarial, que es un poco en plan como colectivo, un poco como comuna, me imagino yo. La gente habla de los salarios, la gente puede decir, oye, yo estoy dispuesta a que publiquéis mi salario, porque yo sé que me lo gano, entonces lo podéis decir, ningún problema. Y además pueden proponer incrementos retributivos para otras personas, argumentando siempre el porqué. Aquello se debate, se argumenta, se eleva y a veces se acepta y a veces no. Pero fijaos qué historia, ¿no? Luego, el tema de la participación lo tienen súper en vena. Incluso a la hora de la definición del plan estratégico, o sea, va mucho más allá de hacer los típicos grupitos de ideas y tal. No, la gente participa de una forma muy potente. También tienen entre sus objetivos el incrementar la presencia femenina en puestos de dirección y también en minorías de género, el 30% ahora mismo, perdón, para el 25, el 30% para el 2025, eso es. Y luego también ha montado unas sesiones que se llaman los lunes mejores y aquí lo que hacen es proponer iniciativas varias conectadas con el bienestar. Entonces aquí hay de todo. Hay talleres, hay gimnasia, hay mindfulness, hay escuela de espalda, hay actividades de voluntariado, etc. Y luego hacen y consideran muchísimo todo el tema de minorías conectadas con el LGTBI, participan en el Día del Orgullo, hacen sesiones formativas de sensibilización, etc. Esto en Finlandia. Muy bien, aquí he traído la experiencia de Unilever. Unilever es una multinacional que tiene sede en Países Bajos y es de origen británico y seguro que todos lo conocéis. Es una empresa que es un monstruo, por magnitud quiero decir, pero en temas de gestión de personas son súper punteros. Desde aquí, si hay alguien que no les sigue mucho, os recomiendo que echéis un vistazo en redes sociales, publican muchísimas buenas prácticas y son de verdad muy avanzados. ¿Qué cosas hacen relevantes? O sea, hacen millones, pero he traído aquí un poco las relevantes. Por ejemplo, idearon una plataforma digital que se llama Flex Experiences y esto lo que permite es que los profesionales, hombres y mujeres, puedan decidir a través de esta plataforma libremente cuál es mi desarrollo de carrera profesional. Entonces, yo puedo elegir itinerarios de formación y yo justifico las horas que hago, pero yo lo elijo y yo me lo monto y puedo pasar de aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Vale? Esto va a hacer que esté más preparada a la hora de que se planteen promociones internas y yo pueda demostrar que he seguido esos itinerarios formativos. Más, otra plataforma digital que se llama Idea Trophy. Esta está focalizada en la innovación. Aquí la gente puede presentar esas sugerencias de innovación y lo que se hace es difundir, votar y premiar a nivel multinacional, enorme. Luego han montado varios programas de salud mental, pero varios y además adaptados a los países. Pero hay una acción que me parecía muy interesante traerla porque es muy novedosa. Han formado a 4.000 personas, que son trabajadores de la empresa, hombres y mujeres, lo mismo, que lo que hacen es tener como una especie como de base para poder escuchar a personas que están frustradas, agobiadas, preocupadas, estresadas, ansiosas, etcétera, sin llegar a nivel clínico, por supuesto, pero que puedan contar con ellas a nivel de desahogo. Todos sabemos que hablar sana. Muchas veces alguien no necesita una atención médica, sino que necesita compartir. Bueno, pues han formado a 4.000 personas para esto. Fijaos qué experiencia. Luego han montado un taller que se llama Descubre tu propósito. Y en estos talleres lo que hacen es, a través de profesionales, ayudar a las personas que trabajan en Unilever, a quien quiera, a encontrar su propósito personal y ayudarle a focalizarlo para que su desarrollo profesional esté conectado con su propósito individual. Y por último, esto también me encanta, esto me parece que es mundial. Creo que solamente se puede hacer en empresas muy, muy grandes, pero me parece chulísimo y es una forma de hacer que el talento no se vaya, sino que se quede en esas empresas. Y es un programa que se llama You Work. ¿En qué consiste esto? Pues es como si fuera, es como una plataforma en la que tú, como trabajador de Unilever, puedes, hablando con tus responsables, decir, mirar, yo quiero cambiar de forma de trabajar. Imaginemos que yo soy un economista
y que llevo trabajando en el departamento de finanzas 5 años y digo, en mi vida ha cambiado X cosa y quiero cambiar la forma de trabajar. Entonces, yo me ofrezco en la plataforma, por ejemplo, el 60% de mi tiempo, porque no quiero trabajar más, lo voy a hacer online y voy a brindarme a cualquier empresa del grupo de Unilever todos mis conocimientos y mi experiencia para proyectos concretos y parcelados en el tiempo, con fecha de inicio y de fin. Y entonces, gente que está trabajando en Unilever, en proyectos, yo qué sé, pilotos o de lanzamiento de una compañía o de una marca o un tal, pueden contar conmigo para trabajar al 60% del tiempo, desde enero de 2026 a junio del 2027, en estos temas, porque yo he colgado en mi currículum y soy experta en esto. Bueno, pues es una forma de que ese talento se quede en la casa y no se vaya. Muy bien. Ya estamos terminando. Tenemos aquí otro ejemplo de empresa premiada, también súper conocida, Roche, ¿no? Esta multinacional de temas farmacéuticos conectados con la salud. Estos hacen tropecientas mil cosas, pero he traído aquí algunos ejemplos más chocantes, ¿no? más de súper alto nivel. En uno de los programas que tienen de salud mental y bienestar, porque tienen un montón, hay uno que se llama Life Well at Roche, ¿no? Y aquí lo que han hecho ha sido programar sesiones formativas de sensibilización y de apoyo, por ejemplo, para trabajadoras que estén en la menopausia o personas que necesiten talleres de mindfulness o personas que por su condición quieren realizar meditación todos los días o que necesiten programas de dieta por X patología, etcétera. Es un programa muy interesante, Life Well at Roche. Más, dentro de estos programas han montado también gabinetes de apoyo y asesoramiento para casos de estrés psicológico. Entonces, tienen consultas previstas con profesionales para atender a los trabajadores en estas circunstancias. Luego han puesto el foco muchísimo en los planes retributivos no discriminatorios. O sea, llevan ya unos años trabajando en esto, lo cual quiere decir que han realizado unos análisis exhaustivos de cuáles eran las retribuciones y si había alguna especie de desconexión, o por no decir discriminación, en algunos salarios por ser mujer o ser algún tipo de minoría, y luego han realizado un montón de planes, claro que llevan varios años, para esas personas que estaban en una posición menor sin haber una causa clara, ¿no? Ir subiendo su salario para llegar al resto, ¿no? A la media de ese grupo que ocupa ese puesto o ese rol. Vale. Luego tienen proyectos en Ghana y Malawi, por ejemplo, para frenar el virus del SIDA, tienen un plan de eliminación de gases de efecto invernadero para el 2050 de llegar a 0, tienen un plan para cambiar toda la flota de vehículos a vehículos eléctricos en 2030, el 100% de vehículos tendrán que ser eléctricos. Luego también han lanzado una campaña de vídeos también de sensibilización que se llama My Story for Change, que las protagonistas son siempre las mujeres contando historias relacionadas con temas de patologías pues, no bien diagnosticadas, no bien atendidas, etc. Y luego también dedican muchísimo dinero en becas para estudiantes del sector sanitario en países en vías de desarrollo. Y esta yo creo que es la última empresa premiada, interesante, que he querido traer aquí, que se llama Canadian Tire. Y estos son proveedores minoristas de bienes y servicios. ¿Y qué cosas hacen esta gente? Bueno, pues han montado una red de liderazgo de mujeres, les han facilitado herramientas, tiempo y al final es dinero para que las mujeres de la compañía se conecten y puedan compartir buenas prácticas, apoyarse, etcétera. Luego han montado en la intranet, en ese portal de empleado que tienen, un apartado que se llama Courageous Conversations, o sea, conversaciones valientes. ¿Y aquí de qué hablan? Bueno, pues se trata de reflexionar y compartir experiencias sobre las identidades. Aquí hay personas de muchísimos países, muchísimas culturas y etnias, y la conciencia racial. O sea, fijaos qué nivel, ¿no? Bueno, pues ese espacio para trabajar esos temas. Luego hacen encuestas anuales sobre inclusión y diversidad para medir muy bien aquello y que no se les escape nada y que no haya ningún problema. Y luego tienen programas varios sobre reciclaje, economía circular, emisiones cero, etcétera. Por supuesto, horarios flexibles, trabajo híbrido y programas de voluntariado y de apoyo a ONGs, que esto es una constante. Muy bien.
Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hacen estas empresas que son exitosas en atraer y fidelizar talento? Programas de inclusión y diversidad, fomento del liderazgo femenino, conciliación y flexibilidad, planes de salud integral, desarrollo, con formación y mentoring. Trabajan mucho la comunicación interna y externa, desarrollan su imagen como marca empleadora, fomentan una retribución transparente y acorde al mercado, miden la satisfacción de las personas, su nivel de compromiso y lanzan muchísimos programas conectados con la responsabilidad social corporativa, colaboraciones con ONGs, voluntariado, donaciones, objetivos medioambientales, etc. Y hasta aquí hemos llegado en este compartir buenas prácticas en otros países. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. Bueno, pues abrimos turno de preguntas, ¿no? De consultas o de... Parece un tema bastante, digamos, medular, o sea, diría yo trascendental, ¿no? De cara al futuro. Hombre, nos gustaría que nos dijerais cómo lo veis, las empresas que estáis aquí, cómo os estáis planteando este tema, qué dudas os surgen, porque de todas las empresas los ejemplos que has puesto, Yolanda, que son todos muy, muy interesantes, es verdad que hay una serie de elementos comunes que se repiten, ¿no? Sí. Se repite el tema salarial, el tema de la igualdad, el tema de la flexibilidad. Va mucho de cuidar a las personas. Cuidar, sí. Cuidar a las personas en un escalón ya más alto de lo que estamos. Se ha evolucionado mucho, ¿no? Pero más aún. Más. Claro, y también están orientadas en alguna medida también, no todas, pero a determinados rangos de edad, ¿no? Porque hay cosas de las que se plantean que pueden encajar más con determinados rangos. Sí. Bueno, no lo sé, yo desde... Pero bueno, estaría bien, a ver si tenemos a alguien que quiera hablar y plantear alguna duda. A ver, que voy a abrir aquí, a ver. ¿Tenemos algún comentario escrito? Daniel preguntaba un tema de dólares. Daniel, ¿cuánto implica si lo ajustamos al poder de compra? Sí, no, es que cuando he visto lo de los $4.000 como un buen sueldo en Suiza, $4.000, yo creo que si lo aplicamos hacemos el per parity purchase, el poder de compra, no es tanto. Pero no, es el mínimo, Daniel. Ese es el mínimo. Ya, sí, pero bueno, que tampoco quería... ¿Cuál es el salario mínimo ahora mismo en España? Está en 1.000, ¿no? 1.000 y algo, 1.000 y algo. Ha subido. 1.200, 1.200, 1.300 lo han subido. Pues eso, aquí estaríamos en 4.000. Esa sería la proporción. 1.184 ahora. Sería un poco... Vale. También pasa en Suiza con el tema de los salarios, que como se permite mucha flexibilidad, hay personas ahora mismo en Navarra que están trabajando en temas informáticos para Suiza. Entonces cobran el salario suizo y viven en Navarra. Con lo cual tenemos un problema añadido. Competir contra eso es muy difícil. Ya. Uh-huh. Bueno, ¿Hay alguna? Sí, Belén. Escofán, muchos saludos a todos. Conozco a Yolanda, Javier. Gracias por la exposición. Bueno, vaya trabajo, que estos análisis nos vienen, la verdad es que muy bien, ¿no? Nosotros la verdad es que como empresa internacional con sede aquí en Navarra nos estamos encontrando ya con estos problemas de captación de talento. Es difícil captarlo y es muy difícil que quieran mantenerse con nosotros. Esta es la realidad. Y eso que estamos hablando de una empresa, pues bueno, con falsa humildad os digo que somos líderes, ¿no?, en el sector y quizás referencia, ¿no? Y nos está pasando, ¿no?, que sobre todo con perfiles más jóvenes pues es muy complicado el que quieran continuar con nosotros. Estas prácticas de estas empresas que has citado, Yolanda, vaya trabajo, está muy bien. Bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir avanzando. El tema de, algo se ha comentado sobre el tema de la transparencia salarial. Este es un reto. Y en nuestra cultura navarra, más reto todavía.
¿eh? Entonces, bueno, ahí tenemos que ir dando pasos. La ley nos va a obligar también, ¿no? Ya tenemos aquí normativa que nos va a obligar, pero este realmente es un tema pero muy candente. Nosotros lo vemos, ¿no? En las distintas generaciones que tenemos en la compañía, las personas de cierta edad no se nos ocurre hablar de salario, ni se nos ha ocurrido hablar nunca. Y sin embargo, la gente joven lo comparte con total naturalidad, ¿no? Y esto es un detalle, ¿no? De que esta diferencia de criterios en las distintas generaciones es con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Y el reto es muy importante. Nosotros a nivel también de grupo, antes has comentado que una de las cuestiones, de las dificultades que comentan las personas que vienen aquí es que no pueden acceder a ofertas. Bueno, nosotros desde hace muchos años, a nivel interno de grupo, nosotros somos 5.300 empleados a nivel de grupo. Y aquí en Navarra estamos unas 1.000 personas, ¿no? Nosotros ya hace mucho tiempo que las vacantes o oportunidades de empleo las publicamos, lo primero dentro de la casa, para ver qué posibilidades de movilidad interna podemos tener, ¿no? Y eso la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Pero bueno, tenemos mucho por hacer, ¿eh? Y agradezco mucho la sesión y la generación de ideas, ¿no? Que han servido en otros sitios, en otras empresas, en otros países y que aquí tenemos que espabilarnos para que también sean útiles, ¿no? Gracias. Claro, es verdad, Belén, que igual que hay que adaptarse a todas las culturas, hay que adaptar todas esas acciones a la cultura navarra también, ¿no? También, pero Pero hay que hacerlo, sí, es que es necesario hacer esto. Desde una mentalidad más abierta de la Eso propia es. que nos sale per se Navarra, ¿no? Eso es. Sí, hay que dar ese paso. Mm. Y luego el tema no solo es con personal internacional, nosotros también nos está pasando personas que vienen de otras zonas de fuera de Navarra, que vienen a trabajar aquí. En el trabajo pueden estar encantadas y muy bien, pero luego fuera del trabajo, el abrir relaciones, el mantener una actividad social, les está costando mucho y también hemos tenido, pues bueno, fracasos en ese sentido de personas que, pues mira, pues me voy a otro sitio, a pesar de estar bien en el trabajo, con lo cual esa parte social, esa parte de mentoría bien llevada a cabo, creo que también puede ser un factor de ayudar mucho. Fíjate, Belén, esto que comentas, en ciudades, no ya países, pero ciudades como Ámsterdam y Berlín, hay programas a nivel de gobierno, o sea, que lo pagan, lo respaldan de verdad porque quieren y lo pagan, y montan actividades para que esas personas de otros orígenes que no son ni Ámsterdam ni Berlín puedan hacer el domingo una actividad en familia en no sé dónde, que se van a la playa, al monte, a tal, o puedan juntarse para ir a comer o a probar una cata de cervezas artesana o a dar clases de idiomas, o sea, les ayudan a generar esas relaciones sociales que son tan importantes para las personas, o sea, pero son programas a nivel de gobierno. Esto está muy bien que lo apuntes, Yolanda. Y un apunte más, sin más. Cuando hay críos de por medio, quizás facilita las relaciones, ¿vale? Las guarderías, los colegios, los padres y tal. El problema es las personas que no tienen familia o que son únicamente pareja, por decirlo así. Ahí está el problema, ¿eh? Porque por mucho que vayas al gimnasio, por mucho, en fin, somos bastante cerrados aquí. A la hora de establecer relaciones es muy complicado. Por eso ese apoyo de iniciativas, pues eso, o de gobierno, o de incluso asociaciones empresariales, ¿no, Javier? Que tira la piedra, ¿no? También puede ser, ¿no? Sí. Fomentar ese tipo de actividades, sí, está muy bien apuntado. Muy bien, ¿alguna cosa más? Ha levantado Jesús Martínez. Jesús, venga, adelante. Buenas tardes, gracias. Miren, muchas gracias, Yolanda. Gracias, Javier, por la exposición. Os habéis creado un trabajo muy interesante. El contenido, la verdad es que es muy práctico y hay mucho que aprender. Yo en estos momentos, bueno, para los que no me conocéis, estoy en una consultora de selección de personal, pero he estado toda mi vida de director de recursos humanos en empresas multinacionales. Sí que yo os voy a hablar un poquito de mi experiencia en un par de minutos, porque estamos todos ya deseando seguramente ir a comer. En estos momentos, ¿qué me estoy encontrando? Por un poco al grano, ¿no? Desde luego sí que hay un problema real con ciertos perfiles de puestos que cada vez va a ser más difícil contratar.
no estamos hablando de puestos muy raros, estamos hablando de ingenierías sobre todo con idiomas. Cada vez más hay empresas multinacionales que nos piden ingenieros con alemán, con inglés o alemán-inglés y no tenemos. O sea, es increíble la falta de profesionales con idiomas que tenemos, a pesar de que en los últimos años las carreras se hacen seguramente se hacen ya en inglés, la mayor parte de ellas, pero aún así. Luego estamos viendo otro aspecto que cada vez se está dando más importancia y es que aparte del salario, los candidatos en este caso, que tienen en muchos casos pues la fuerza de elegir diferentes proyectos o empresas, y en no pocas ocasiones es el candidato el que rechaza la propuesta de la empresa. Como os digo, el candidato está priorizando tanto o más que el salario, la conciliación. Esto es un problema real. Sí que estamos viendo que hay clientes que se están poniendo las pilas. Hay ya, pues esa necesidad de flexibilizar horarios, de poner incluso algún día de teletrabajo, 1 o 2, o las tardes, o 1 o 2 tardes y horario de verano. En fin, hay la imaginación, cuanto más amplia, mejor. Y esto sí que realmente es una forma de captar talento, que facilitemos la conciliación en nuestros centros de trabajo en las empresas. Y luego hay otro aspecto que Yolanda ha ido exponiendo de forma reiterada en las diferentes prácticas reales en las empresas que se han estudiado, y es ese proyecto imagen corporativa, cuidado de las personas y actividades sociales. Esto cada vez estamos viendo que a más nivel de profesionalidad, generalmente estamos encontrando, porque nos lo dicen las empresas y nos lo dicen candidatos, menor nivel de relación. Y los candidatos cada vez están valorando más ese punto de relación interpersonal dentro de las organizaciones. O sea, no solamente trabajo, sino que quiero también buscar una forma de salida, de divertirme, entre comillas, ¿no? Por eso todas las ideas que se han ido exponiendo pues son fantásticas. Y nada, pues agradeceros la participación en esta charla, muy interesante. Y bueno, pues a ver si entre todos somos capaces de seguir atrayendo talento. Nosotros alguna vez ya hemos intentado, pero es muy difícil atraer. Hemos puesto algún anuncio, pero es complicado. Y hemos trabajado, tenemos personas que están en Bruselas o están en el extranjero. Hay otros que hemos intentado captar y bueno, pues no vienen a Navarra, pero van igual a Madrid o Barcelona. Hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando y dándole a la imaginación. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario. Si no, pues iremos cerrando ya porque estamos a la 1:10, como decías, Jesús. Si hay interés, por supuesto, nos quedamos para responder o lo que sea, O sea, no quisiera yo cortar preguntas, pero bueno. Pues lo dicho, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de generar prácticas en nuestras empresas y el gobierno, por su parte, también, y las entidades empresariales o asociaciones empresariales, por su parte, también, para conseguir lo que parece que es cada vez más necesario. Muchas gracias y seguimos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.